Hola, mi nombre es José Gregorio Nieto Díaz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad voy a presentar un video relacionado con el tema analizar las personas de acuerdo a la teoría para aplicarlas en la redacción de documentos, el cual es un requisito parcial para la aprobación de la asignatura de Práctica Forense 1. Dentro de la rama del derecho, las personas deben ser consideradas dentro de dos puntos de vista, un carácter natural y otro jurídico. Cualquiera de ellos es fundamental de acuerdo a los deberes y los derechos establecidos en el orden jurídico. Ahora bien, dentro de este mismo ámbito es imprescindible la redacción de documentos claros, precisos y con la terminología adecuada para poder salvaguardar los derechos de los ciudadanos y a su vez poder exigirle el cumplimiento de sus deberes. En este sentido, se han planteado algunas teorías para aplicarlas en la redacción de documentos de índole legal. Sin embargo, para poder abarcar este punto, inicialmente es necesario conceptualizar la noción de las personas dentro del derecho civil venezolano. El título 1 del Código Civil venezolano establece en el artículo 15 que las personas pueden ser naturales o jurídicas, destacando en su artículo 17 que las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, inclusive el feto se considera una persona desde el momento en que hubiese nacido vivo. Artículo 17. Ahora bien, las personas jurídicas dentro de la misma norma legal son capaces de obligaciones y de derechos. Por ello, dentro del artículo 19 se considera que son personas jurídicas a la nación y las entidades políticas que las componen, la iglesia de cualquier credo, las universidades y en general todos los seres y los cuerpos morales de carácter público, las asociaciones, corporaciones y las fundaciones lícitas de carácter privado. Del mismo modo, el Código Civil venezolano también establece en el capítulo 2 la clasificación de la persona de acuerdo a su nacionalidad. Para ello se distinguen entre venezolanos y extranjeros. Según el artículo 25, las personas venezolanas son las que la Constitución de la República declare como tal. Las personas extranjeras son aquellas que, aún habiendo nacido fuera de la nación, gozan dentro de Venezuela de los mismos derechos civiles de los venezolanos, con sus excepciones en la ley. Lo cierto es que todos esto es dentro del contexto legal. Las personas, tanto naturales o como las personas jurídicas, son sujetos de derecho y tienen la capacidad para adquirir y ejercer derechos, así como cumplir obligaciones y responder por sus actos. Ahora bien, la noción de la persona es uno de los aspectos de vital importancia en la redacción de documentos dentro del derecho. Inclusive, algunos autores consideran que los documentos afectan en cierta medida las cuestiones relacionadas con la justicia. Para tal fin, es necesario mantener y cuidar dentro del mismo aspecto lo siguiente. 1. La claridad. Se debe evitar frases complejas con indicios múltiples. Para ello es recomendable el uso de las frases cortas que expresen una sola idea. Del mismo modo, ordenar las ideas de manera sucesiva, las principales antes de la secundaria, y de anteceder ante las consecuencias. Para ello, los signos de puntuación son indispensables, así como la división del texto en párrafos. 2. Orden. Se convierte en determinar aquí, con la mayor exactitud posible, el contenido del documento en función del mensaje esencial que se debe transmitir para cumplir su función. Por ejemplo, de qué se dispone, qué se solicita, qué se comunica o qué se certifica y los elementos que deben acompañarlo, es decir, datos, argumentos, motivos, entre otros. 3. Concisos.
Expresa su contenido con exactitud y la brevedad, empleando el mayor número de palabras posibles. 4. Ser precisos. La precisión es el rigor de la elección del vocabulario exacto y del estilo apropiado para que el contexto exprese conscientemente lo que se quiere decir. Lo completo. Es necesario que cada documento contenga todo lo necesario según su naturaleza y su finalidad y régimen jurídico, de tal manera que pueda cumplir su función sin necesidad de una consulta o informaciones complementarias. Así, los documentos jurídicos convienen siempre evitar la reteoría y las palabras inútiles, los adornos, los énfasis, las ponderaciones innecesarias, las reiteraciones, la redundancia, el uso de adjetivos que deben producir en los imprescindibles. En síntesis, las personas se presentan como la noción más valiosa del derecho. Es la esencia de la redacción jurídica, la cual supone 3 elementos: sujeto, objeto y nexo jurídico. El primero de ellos, la persona o sujeto, activo o pasivo, es dentro del elemento principal donde quien ejerza la posición activa del titular del derecho y quien detenga la posición pasiva del titular del deber. Por su parte, el objeto es el punto común que une a los sujetos porque constituye simultáneamente el derecho del sujeto activo y el deber del pasivo. El objeto podrá estar representado por una cosa, por una presentación, pero nunca por las personas a sí mismas. A su vez, el nexo jurídico no es otra cosa que la norma que regula la relación en el sujeto y el objeto. Muchas gracias por su atención.